Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 17. Detrás de escena. A las 3. El suelo estaba mojado. A primera hora de la mañana había llovido y solo a última hora de la tarde el cielo se despejó lo suficiente. Lo suficiente como para ver las secuelas de la segunda batalla de Aunas Hill. Cuerpos. Miles de ellos. Humanos, semihumanos, wyverns y todo lo demás. Amontonados unos encima de otros. Quemado. Faltan extremidades. Empalados en el suelo con púas rojas saliendo de ellos. Casi todos estaban muertos, y los que no, fueron trasladados de urgencia a las instalaciones médicas. Fue revelador que Zero solo hiciera una mueca al verlo. Había visto cosas peores, por más horrible que sonara. Sus experiencias al tratar con magos a menudo involucraban muchos cadáveres. O tenía que limpiarlos, deshaciéndose de los cuerpos para que no hubiera evidencia tangible de lo mundano, o tenía que limpiarlos destruyéndolos después de que se hubieran convertido en marionetas de un apóstol muerto. Fue un trabajo espantoso. Por lo tanto, era razonable que alguien como él, acostumbrado a la limpieza de cadáveres, liderara el pequeño grupo que estaba haciendo precisamente eso. Por supuesto, sabía que eso era solo una excusa para llevarlo lo más lejos posible de la base. 1, 2, 3. Dos elfos gruñeron mientras levantaban un wyvern muerto. Ya podía ver signos de deterioro, aunque solo fuera porque podía olerlo. Todavía utilizable. Odor, habiendo elegido ir con ellos también, observó el cuerpo con ojo clínico. Ponlo en el carro. ¿Supongo que vas a usar la piel para obtener una mejor armadura?, preguntó Zero, incluso mientras los otros dos elfos levantaban el cuerpo sobre sus hombros y lo subían al carro de madera. Odor asintió con una mano en la barbilla. Sí, eso y la carne te vendrán muy bien. ¿Te comes esto? Las cejas del mago se elevaron por encima de la línea del cabello. No era ajeno a la comida exótica, pero esto tenía que ser a una escala diferente. El rubio asintió, casi sabiamente, mientras agarraba uno de los brazos inmóviles del wyvern. Si se prepara correctamente, probablemente podrías vivir únicamente de carne de wyvern y aún querer más. Solo necesitas asarlo a la temperatura adecuada, y no mucho antes de que se vuelva demasiado duro. Tendrás que decirme tu receta cuando regresemos. Ja. La risa de Odor contrastó mucho con el telón de fondo en el que se encontraban, al igual que el resto de su conversación. Tendrás que preguntarle a Tuca, mi hija sabe mucho más que yo cuando se trata de cocinar. Me aseguraré de preguntar más tarde. Zero se rió entre dientes junto al otro hombre. La ligereza en su conversación persistió por un tiempo, incluso mientras Odor y él mismo ayudaban al resto del grupo a transportar cuerpos. Siguieron un ritmo, clasificando los cuerpos y colocándolos en varias pilas. 1, para los cuerpos que estaban en su mayoría intactos. Estos serían enterrados o incinerados. Otro, para cadáveres que estaban irreconocibles. Esos deberían identificarse primero. Y otro para miembros amputados. El hecho de que el último se hiciera cada vez más grande hizo que Zero frunciera el ceño, aunque se abstuvo de hablar. Esa era la realidad de la guerra. La crueldad, independientemente de si fue intencionada o no, ocurriría. Para que lo sepas, habló uno de los otros elfos, un hombre de aspecto más joven, aunque Zero no podía adivinar con precisión su edad. Por lo que sabía, el elfo tenía más de 3000 años. Creo que los hombres de verde están equivocados. Eres un héroe para nosotros. Lo lamento. Los hombres de verde. Esta vez, fue Odor quien habló, con el ceño fruncido en los labios. Los escuchamos hablando entre ellos. Estas orejas no son solo para mostrar, ya sabes, acerca de que eres un monstruo. Pero no lo eres. El otro elfo sacudió la cabeza. Un monstruo nos habría dejado morir ante el dragón rojo, no habernos enfrentado en un combate singular contra él. Zero se encogió de hombros. Francamente, no me importan especialmente sus opiniones. Lo habían llamado peor. Todos tienen derecho a sus creencias, tanto como tú o yo. Dicho esto, gracias por tus palabras. Todo eso era completamente cierto. Zero, quizás más que nadie en la Torre del Reloj, fue blanco de más de una campaña de acoso. Con su condición de ciudadano japonés, los nobles de la Torre del Reloj lo menospreciaban. Lo veían como nada más que un patético advenedizo que se había deslizado grasientamente debajo de un estudiante igualmente inútil. Que él fuera un aprendiz debajo de Rin, quien también era estudiante del caleidoscopio, no importaba. Que Zero hubiera demostrado su valía contra varios designados de sellado extremadamente peligrosos no importaba. Que hubiera sido reconocido por la reina de la Torre del Reloj, Lorelei Bartomeloi, no importaba. Nada de eso les importaba, y cuando todas sus palabras de burla cayeron en oídos sordos, recurrieron a métodos cada vez más violentos para deshacerse de él. Primero, intimidación astuta. Más de lo que Zero se molestó en contar se le habían acercado para amenazarlo discretamente. Nada de eso funcionó. Era difícil sentirse intimidado cuando se había enfrentado a la pura presencia de Heracles justo delante de él.
Luego vinieron los intentos de asesinato. Tenía que admitir que la escalada hacia el asesinato sacudió a Zero cuando salió a la luz por primera vez. Hasta que Rin explicó que esto era bastante común y que era un milagro que hubieran esperado tanto tiempo para hacerlo. Con todo, por mucho que la gente se sintiera ofendida por él, las palabras provenientes de extraños no importaban tanto en comparación con los asesinos que salían de la nada tratando de matarlo. Zero parpadeó cuando una gota de agua le salpicó el ojo. Mirando hacia arriba, suspiró molesto. Las nubes se habían reunido de nuevo y el olor a ozono prevalecía. Regresemos. No es que estos cuerpos vayan a ninguna parte. Odor también había comenzado a fruncir el ceño, notando hacia donde miraba Zero. La lluvia cayó con fuerza. Con otro suspiro, Zero se dirigió hacia el carro. Haciendo caso omiso de las protestas de los elfos, sacó la tarjeta. Los cuerpos de Wyvern constituían una carga pesada, y Zero se sorprendió un poco cuando no pudo tirar de ella tan fácilmente sin reforzarse. No estaba dispuesto a alardear de ello, pero sabía que era relativamente fuerte en comparación con un humano normal. El carro solo tenía alrededor de 5 Wyverns intactos y, sin embargo, parecía como si llevara muchos más. Una mirada inquisitiva al guardabosques fue recibida con una sonrisa. Más pesado de lo que parece, ¿eh? El elfo hizo un gesto con la mano y las protestas de los otros dos se calmaron. En su lugar, comenzaron a ayudar a despejar el camino desde el suelo que rápidamente se enturbiaba. Las cosas son densas, especialmente sus escamas. Debe haber algún tipo de magia inherente que les ayude a levantarse del suelo. Debe ser. Zero estuvo de acuerdo mientras comenzaba a tirar. Podía sentir sus pesadas botas chapotear en el barro. Supongo que deben hacer una buena armadura con sus escamas. Los cuatro avanzaron lentamente por el campo de batalla. La lluvia estaba empeorando aún más. El suelo se volvió sofocante y el carro se quedó atascado más de una vez. Zero finalmente decidió simplemente reforzar todo el carro, temiendo que se rompiera por la cantidad de fuerza que lo sacaba del barro repetidamente. Estaban a mitad de camino cuando Odor levantó una mano. Zero pudo ver las orejas del elfo moverse antes de girarse con el ceño fruncido. Hizo un gesto hacia un lugar, gesticulando de una manera que Zero había aprendido que era la abreviatura de levantar eso. Los otros dos elfos, mientras Zero tarareaba para sí mismo al darse cuenta de que ni siquiera se había molestado en preguntar sus nombres, obedecieron sin hacer preguntas. Al arrastrar los pies entre un montón de extremidades y varios cuerpos a los que esas extremidades podrían haber pertenecido, se encontraron con un gran espectáculo. Era alguien. Alguien vivo. Importante también, teniendo en cuenta su armadura. Mientras que la mayoría de las fuerzas enemigas llevaban armaduras relativamente ligeras, esta llevaba placas completas. De un rojo brillante, manchado solo por la sangre que emanaba del muñón de un brazo. Pieles, unas que eran más que lujosas, alrededor de su cuello, con un parche que cubría un ojo. Odor silbó, incluso mientras Zero se preparaba para usar su análisis estructural. Maldita sea, reconozco esa armadura. Tenemos al rey del Elba en bandeja de plata. Con su magia, Zero pudo ver exactamente lo que sucedió. El hombre, Durán, era verdaderamente el rey del Elba. Se había puesto la armadura hacía bastante tiempo, desde Elba, y no se la había quitado desde entonces. Fue construido para durar, a pesar de su apariencia extravagante, de la que un buen arquero se fijaría inmediatamente. Fabricado en acero de gran calidad, de esos que valdrían 10 veces su peso en oro. No solo eso, sino que tenía numerosos encantamientos, runas inscritas en la parte inferior del cuero. Un conjunto de armadura apropiado para un rey guerrero. Excepto que tenía un problema. O varios, según se mire. Fue hecho pensando en la lucha. Que el portador estaría luchando en el frente. Resistiría golpe tras golpe incluso de los guerreros más fuertes. Las espadas y las flechas ni siquiera arañarían la superficie. Y estuvo a la altura de esa promesa. A pesar de las ruinas que la rodeaban, la armadura estaba perfectamente intacta. Ciertamente, las peores partes solo parecían como si un poco de hollín se hubiera pegado obstinadamente y probablemente se desprendió con un buen fregado. No se puede decir lo mismo del propio Durán. La armadura lo protegió de la metralla, pero no lo protegió de las ondas de choque que se produjeron al ser golpeado casi directamente por un proyectil de mortero de 81 milímetros. La cantidad de fuerza que la armadura pudo soportar fue impresionante. El cuerpo humano, no tanto. Casi todo el brazo izquierdo del hombre había quedado destrozado, ya que había recibido la peor parte del explosivo. Luego vino la pierna izquierda, apenas unida por una pequeña astilla de carne. Era una visión espantosa, aún más impresionante porque el rey seguía respirando. Sin otra palabra, Zero proyectó una pequeña espada. Se disparó hacia arriba, hacia el cielo antes de explotar en una lluvia de chispas de colores. Aunque la JSDF desconfiaba de él, todavía estaban obligados a ayudar. Entonces, ¿lo vamos a matar entonces? No. Zero se inclinó y comenzó a inspeccionar las heridas de Durán. Una cosa era verlo a través del lente clínico del análisis estructural y otra verlo en persona. Primero lo llevaremos a la clínica.
Luego probablemente lo retendrán como prisionero de guerra. Rehén político, entendido. Los 3 elfos que estaban con él asintieron sabiamente, y no importa cuánto Zirou quisiera negar eso, en realidad no podía. Capturar a un rey enemigo como este generalmente era muy político y probablemente tendría algunas repercusiones cuyo alcance no conocía. Simplemente no le importaba especialmente. Muchos ya habían muerto por esto. Demasiados por culpa de él y solo de él. Si realmente pudiera salvar a alguien, lo aceptaría. Entonces, Selrech-san, bienvenido de nuevo. Es bueno estar de regreso, Inamori-san, y es maravilloso ver que todos sienten lo mismo. La multitud vitorea y aplaude, la sonrisa del anciano es contagiosa. Ahora, vamos a hacer negocios. Cuando viniste la semana pasada, nos estabas contando sobre las muchas historias ficticias que resultaron ser ciertas. Sí, lo recuerdo mucho. También te recuerdo siendo fanático de las chicas leones después de eso. El público rió junto a la presentadora. ¿Puedes culparme? Después de todo, nos mostraste una foto de Atalanta-san. Es cierto, es cierto. Debo admitir que a mí también me gustan más las chicas zorro. Otra ronda de risas. De todos modos, la semana pasada mencionaste que conocías bastante bien a Emiya Zirou-san. Nuestros espectadores quieren saber, ¿tienes alguna historia que contar sobre él? Bueno, supongo que hay una o dos cosas que puedo decir. Se escuchó un movimiento audible de la audiencia mientras todos se movían en sus asientos. Por favor, díganlo. Estoy seguro de que nuestra audiencia lo apreciará mucho. Déjame pensar. Tengo uno. ¿Conoces la Selva Negra en Alemania? Bueno, comenzó con Inamori. Selrech-sama. La mujer se inclinó profundamente mientras el anciano caminaba hacia ella. Habían terminado el espectáculo hacía unos 10 minutos, después de unas buenas 2 horas de conversación. ¿Cómo van las ventas? Más de una cuarta parte más que la semana pasada, señor. Ella le dijo mientras se levantaba mientras hablaba. Bien. Quiero un informe sobre nuestro estado financiero en mi escritorio para el final de la semana. Y programar una entrevista especial el sábado. Como desee, señor. Buenos días, Inamori. Usted también, Selrech-sama. Mientras el hombre salía de la habitación, Inamori dejó escapar un suspiro estremecido. Cuando el hombre, y estaba bastante segura de que ni siquiera era humano, se acercó a ella hace todas esas semanas, no había pensado que tendría que hacer todo esto. Había esperado que el hombre hiciera algún movimiento hacia ella. Era bastante atractiva, y Selrech era probablemente el segundo hombre más conocido del mundo en ese entonces, solo superado por Emiya Zirou. Personas así a menudo obtienen lo que quieren cuando lo quieren. Estaba dispuesta a negarlo con vehemencia, con las manos ya en el teléfono, lista para empezar a grabar. No esperaba que él le ofreciera un trabajo. Ella todavía no sabía por qué aceptó. De la noche a la mañana, Inamori se convirtió en un nombre muy conocido. Se convirtió en la cara de su propio programa de entrevistas, todo porque entrevistó a Selrech. La cantidad de espectadores en esa primera noche fue asombrosa y Inamori casi tuvo un ataque de nervios en el escenario. Ella era solo una asalariada, por el amor de Dios. Y, sin embargo, semanas después, aquí estaba ella. Ganar más dinero en una sola noche, vendiendo mercancías y demás, que en un año entero. Inamori no sabía qué hizo para merecer esto, pero no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. Especialmente cuando todo lo que realmente necesitaba hacer era retratar tanto a Selrech como a Emiya de la mejor manera posible. N//A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. Manténgase a salvo, las tormentas son cada vez peores.